está tomado del Evangelio de Lucas, un evangelio muy particular. Es parte de lo que llamamos los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas se parecen en la estructura. Mateo, Marcos y Lucas se parecen. De hecho, cuando los estudias al mismo tiempo. Haces paralelo, comparación. Mateo, Marcos y Lucas. Sinóptico, del griego sin, con, opsis, vista o vistazo. Quiere decir que con un solo vistazo puedes de alguna manera ver lo que nos presentan los tres. Son muy parecidos, aunque tienen sus diferencias una vez que entras a cada uno de ellos. Juan, el cuarto evangelio, es harina de otro costal. Es muy diferente a estos tres. Mientras que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tienen lo que llamamos una cristología ascendente. Nos presentan a Jesús de manera progresiva, que va revelando, ¿sí?, su persona como Dios y como hombre, de manera progresiva. De hecho, cuando lees Marcos, a ratos parece como que Jesús no quiere que sepan quién es. Hay una parte en el Evangelio de Marcos que de hecho le llamamos el secreto mesiánico, como tema teológico, donde Marcos no quiere que sepan quién es Jesús. Empieza, ¿no?, uno de los primeros milagros que nos presenta en Marcos es sacando a este hombre poseído, ¿no?, muchos demonios y depositándolos en unos cerdos que terminan desbarrancándose, ¿no? Y luego los demonios quieren hablar y decir: ¿qué quieres con nosotros? Y Jesús los manda a callar. Una cosa rara en el Evangelio de Marcos es que no son los discípulos, no son la gente quien descubre quién es Jesús, es el demonio que estaba en que habitaban en este muchacho, y quieren decir quién es, y Jesús lo manda a callar. Hasta el capítulo 8, la mitad del Evangelio, cada vez que Jesús hace algo dice que no le digan a nadie, como que no quiere que sepan. Es una teología, una cristología ascendente, progresiva. Mateo, Marcos y Lucas. Juan es una cristología descendente. Empieza diciendo: en el principio era la palabra, y la palabra, o el verbo, el logos, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Empieza diciendo quién es Jesús, y el verbo se hizo carne. Empieza revelándonos todo en un lenguaje medio filosófico, ¿sí? El verbo, el logos, la palabra se hizo carne, se encarnó. Porque por supuesto a finales de siglo, en la comunidad de Juan había discusiones ya sobre si Jesús era hombre o era Dios, o era el uno o era el otro. Había gente ya en la comunidad de Juan que decía que nada más era Dios, ¿sí? Era Dios y parecía hombre. Se llamó esto docetismo. Viene del griego dokeo, que quiere decir parecer. Jesús parecía hombre, pero no era hombre, que se convirtió en una herejía eso. Pero había quien decía que era nada más hombre, un gran hombre, un iluminado, pero no era Dios. Había los dos extremos. Y con su prólogo Juan quiere decirnos que era Dios y era hombre. Amén. Una sola persona, ¿sí? Una sola persona, dos naturalezas totalmente asumidas, la divina y la humana. Difiere el Evangelio de Lucas, del que tomamos la lectura, ¿sí? A diferencia de los otros tres, tiene esto que le es muy particular. Se le ha reconocido al Evangelio de Lucas como el Evangelio de la misericordia, porque nos presenta este lado misericordioso, la dracma perdida, ¿no?, el hijo pródigo, la oveja perdida, solamente aparecen en Lucas. También se le conoce como el Evangelio del Espíritu Santo, porque desde el inicio empieza a hablar del Espíritu Santo. Jesús hace lo que hace porque es movido por el Espíritu Santo. La Virgen concibe a Jesús porque queda llena del Espíritu Santo. Ana y Simeón eran personas llenas del Espíritu Santo. Habla del Espíritu Santo una y otra vez, que después en el libro de los Hechos, que es parte de esta misma obra de Lucas, continuará esta acción del Espíritu Santo.
Hay quien dirá que también es el evangelio de la mujer, porque le da un rol a la mujer empezando con María y habla que las mujeres son discípulos de Jesús y le siguen y son fieles. Resalta la figura de María Magdalena, que es la primera que va al sepulcro, ¿no? Y después va y les comunica. Pero quiero decir que esta parte, el capítulo 15, es realmente una joya en cuanto a mensaje. Lo que acabamos de leer, y creemos que probablemente, esto dicen la gente que estudia la Biblia, que este libro, el Evangelio de Lucas, se escribió aproximadamente entre el año 75 y 85 después de Cristo. En este tiempo, una de las situaciones muy marcadas, ¿sí?, es que la iglesia de Jesús, la iglesia cristiana, empezaba a crecer grande. Y había muchos judio-cristianos, mucha gente que Pablo en los años 50 se había convertido al cristianismo, muchos gentiles, paganos, gente que no eran judíos, que habían creído en Jesús, se habían hecho bautizar, habían recibido el Espíritu Santo, y la iglesia empezó a crecer, ¿sí?, entre judíos y no judíos. Para el año 75 u 80 hay una crisis muy grande en la iglesia, dentro de la misma iglesia cristiana, porque aquellos que han sido judíos antes quieren, ¿sí?, quieren que los que son paganos cumplan primero la ley de Moisés, y esto también lo encontramos en el capítulo 15 del libro de los Hechos, antes de vivir el cristianismo. Y se hace una gran división, ¿no? Y los que son judíos reclaman sus derechos de antigüedad sobre aquellos que acaban de llegar a la fe. Y es una crisis. De hecho, hay quien dice, a esta parábola le hemos llamado algunos la parábola del hijo pródigo, aunque en realidad en el contexto de cuando se escribió es la parábola del hijo mayor. Es la parábola del hijo mayor. Refleja de alguna manera a aquellos judío-cristianos que reclamaban derecho de piso. Nosotros tenemos mucho tiempo aquí. Dios nos llamó desde siempre. Somos los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quién son estos nuevos? Y hay una división. Entonces vemos la actitud del hijo mayor. ¿Qué es lo que está pasando en esta época? En el contexto de la parábola, ¿sí?, la parábola no apuntaba al hijo menor, apuntaba al hijo mayor, señalando la actitud, ¿sí?, farisaica, si podemos decir, de aquellos judíos cristianos que querían hacer menos a aquellos cristianos venidos del paganismo. Hay quien ha dicho que la parábola en realidad no es ni del mayor ni del menor, sino del Padre misericordioso. Y cuando estábamos celebrando el año 2000, que hicimos los preparativos con el Papa Juan Pablo II, una de las cosas que fuimos reflexionando fue esta, la parábola, y se centró en el Padre misericordioso. Quiero explicarle la parábola porque está llena de significado. Primer cosa, tenemos a un padre y a dos hijos. Y el hijo menor, apunta, pide la parte de la herencia que le toca. Entonces, y aún en nuestros días, esta acción, el de pedirle al papá que me entregue mi herencia, es un acto terrible hacia el papá. Es no solamente una falta de respeto, es decirle al papá, no me importas. Para mí ya no importa nada, muérete, aunque suene muy feo lo que estoy diciendo, muérete si quieres, a mí entrégame la parte que me toca. Es una grosería en el ambiente del siglo I que un hijo le pida al papá su herencia, es no me importas tú, me importa tu dinero y me lo entregas, ¿sí? Ojo, es una acción negativa, mala en el ambiente del siglo I. El papá no reacciona de manera negativa. Divide su herencia y le entrega a cada quien mitad y mitad. Aunque está recibiendo una grosería, él bendice con el fruto de su trabajo. El menor toma ese dinero
y se va lejos. Se va lejos en la Biblia se aparta de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Entre más pecamos, más nos alejamos de Dios, ¿sí? Y se va a gastar la herencia que le dio el Padre. Una cosa rara acá, y hablo de la naturaleza humana que nos refleja el hijo menor. Nosotros nos vamos de la casa del Padre. Ojo, ponga atención, no dice en absoluto el pasaje que al hijo menor le faltaba algo. En la casa del Padre tenía todo. Al final, cuando reflexiona, nos señala eso. No le faltaba nada. Cuando estamos en la casa del Padre, cuando vivimos en la presencia de Dios, en la gracia de Dios, en la vida de Dios, no nos falta nada. Yo no sé si usted ha experimentado estos momentos en que está confesado, está comulgando, está en una vida espiritual, está fuerte y lo siente. Es impresionante esta sensación de paz interior, de bendición de Dios en mi vida. No se la cree uno. Es muy bonito estar ahí. Está en la casa del Padre, y no se refiere solamente a una construcción física, es vivir en la presencia de Dios, en mi trabajo, con mi familia. Cuando voy a la iglesia, estás en la casa del Padre. Somos muy raros los seres humanos que, teniendo todo, estando en la casa del Padre, nos vamos una y otra vez. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado plenos, completos, llenos, felices? Y decía este padre puertorriqueño, algunos lo deben de conocer, Monseñor, se me fue el nombre del Monseñor, Willy Peña. Le escuchaba en una prédica, y hablando de la naturaleza humana decía que la cabra tira pa'l monte. La cabra tira pa'l monte. Usted quiere tener una cabra de, ¿cómo se llama? Quiere tener una cabra de, ay Dios, se me fue el nombre ahorita, de pet, ¿cómo se dice en español? De mascota. Quiere tener una cabrita de mascota y bañarla y quererle traer en el downtown Rochester. La cabra tira pa'l monte. Decía el Monseñor Willy Peña, tira pa'l monte. Los seres humanos, después de la caída de Adán y Eva, San Agustín desarrollará esta teología un poquito más, que le llamará concupiscencia de la carne. Nos inclinamos al pecado, tiramos pa'l monte. ¿Estamos bien? Tiramos pa'l monte. No nos falta nada, nos vamos de la presencia de Dios. Y entre más me voy de la presencia de Dios y más me alejo, más bajo caigo, más denigro lo que soy, hijo e hija de Dios. Voy perdiendo mi imagen, mi identidad. Este hijo empieza a malgastarse todo, ¿sí? Que también refleja aquello que le pertenece a Dios, lo gasta. No es de él, lo gasta y se queda sin nada. Y luego dice que busca trabajo y encuentra. Cuando no tiene nada, y no tiene nada es la lejanía, así lo más apartado de Dios, se queda sin nada. Cuando estamos lejos de Dios nos quedamos sin nada, porque como dice Santa Teresa, Dios es de Ávila, Dios es todo. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Se queda sin nada. No solamente las posesiones, se ha quedado sin el papá, ¿sí? Busca trabajo y encuentra cuidando cerdos. Usted tiene que saber que para el judío hay una escala en los animales, y el peor de todos, el más despreciable,
el más impuro en la escala de los seres, de los animales, es el cerdo. Es el cerdo. ¿Ah? Termina, mire cómo es terrible, se apartó tanto de Dios que termina cuidando cerdos, termina al nivel, para el judío esto es terrible, termina al nivel de los cerdos. Es más, la palabra de Dios dice que hubiera querido comerse la comida que le dieron a los cerdos, pero ni eso le era permitido. Cayó más abajo que el animal más impuro y despreciable para el judío del siglo I. Cuando tú y yo nos encaminamos en una vida de pecado, llegamos a niveles, ¿sí?, no solamente que nos despersonalizan, dejamos de ser en muchos sentidos aquello que somos, más abajo del nivel de los cerdos. Y cuando ha caído más abajo del nivel de los cerdos, que es terrible para el pensamiento judío, es que entra en sí. Es que entra en sí. A veces, muchos tenemos la oportunidad de tocar fondo y rebotar y regresar a la vida de Dios. A veces hay gente que no tiene oportunidad, que en ese fondo termina. Él tuvo la oportunidad, entra en sí, ¿no? Se da cuenta, piensa, recapacita, conecta con quién es, lo que ya se le había olvidado, y dice, ¿no? He pecado volveré a mi casa, en la casa de mi padre, hasta los que trabajan para él viven mejor que yo. Entonces, de hecho, va a regresar a la casa del padre como un sirviente. Él no pide más, con eso es suficiente. A veces cuando estamos en vía de pecado también nos conformamos con poquito mejor. A que entre en sí es poquito mejor. No volvemos a pensar de quiero ser lo que Dios quería que yo siempre fuera. Y arma su discurso y empieza su camino de regreso. Y la palabra dice que cuando está a lo lejos, el padre, que probablemente estaba en las tardes para ver que regresara, este padre que no se cansa de esperarnos, sale corriendo a su encuentro. Otra vez, mentalidad del siglo I. Un anciano, alguien mayor, no corre al encuentro de alguien menor. Es una falta, ¿sí?, en este ambiente. Es rebajarse. El padre no le importa rebajarse por salir al encuentro de su hijo que se había perdido, ¿no? Se le echa encima, pide que le pongan un vestido nuevo, y este es un acto de misericordia impresionante de Dios. Vestir a alguien en la Biblia es regresar la dignidad. Vestir a alguien es regresar la dignidad de quien eras. ¿Usted recuerda qué pasa en Génesis después de la caída y la sentencia? Antes de expulsarlos del paraíso, Dios hacía unos vestidos para Adán y Eva y se los pone. Que Dios viste a Adán y Eva después de darle sentencia es que les regresa dignidad y les da esperanza. Vestir en la Biblia es regresar la dignidad. Él dice, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, y el papá lo primero que dice es, pónganle el vestido de hijo. Tú regresas a ser lo que tú eras. Le pone el vestido, dignidad. Cuando bautizamos a alguien se pone una vestidura blanca. Es la dignidad de hijo e hija de Dios. Le pone el anillo, pónganle el anillo. Le explico lo del anillo. Es como una tarjeta de crédito sin límite. En el siglo I, no había tarjetas de crédito. Las cosas entre intercambio, la gente que tenía lo hacían a través del anillo, que era prueba de lo que usted tenía. Sellaban las cartas con el anillo, sellaban las cosas de intercambio con el anillo. Pónganle el anillo, denle otra vez derecho a todo lo que merece como hijo, y disponga de todo lo que le pertenece a su padre.
las sandalias y luego hagamos una fiesta. El único que pierde en esta historia es el becerro gordo. ¿Ah? A él sí le fue mal. Tuvieron que matarlo para hacer fiesta. Y celebremos. La palabra de Dios dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 justos que no necesitan arrepentirse. Yo espero que esta noche haya mínimo uno de nosotros que decida volver a la casa del Padre. Amén. Empieza la fiesta. Llega el hermano que no estaba. No falta nunca el hermano envidioso. ¿Por qué él y no yo? No quiere entrar. Se llena de envidia. Lo maravilloso de la historia es que el padre de esta historia no sale una vez al encuentro de uno de sus hijos. Sale 2 veces. Acá hay uno que se malgastó todo y hay otro que no ha entendido el amor del Padre. Y aunque está en la casa de Dios, no ha entendido el amor del Padre. No ha entendido cuánto ama el Padre, cuánto le ama a Él y cuánto nos ama a todos. A veces estamos en la casa de Dios y estamos peleando. No hemos entendido el amor del Padre. El Padre sale por una segunda vez. Este Padre lleno de misericordia. Y viene el reclamo del Hijo. Claro, ¿no? Nunca me has dado a mí. Y llega este que se malgastó todo y entonces reclamamos derecho de piso. ¿Cuántas veces he escuchado en la iglesia? Yo estuve aquí antes. Nosotros pusimos la primera piedra. Y ahora llegan estos y quieren usar el salón si nosotros lo construimos. ¿Ah? Reclamamos derechos de piso. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. No entiende el amor del Padre. Y el Padre se lo vuelve a confesar. Todo lo mío es tuyo. ¿Entiendes eso? Te amo. Yo, Dios, soy amor. ¿No has entendido eso? Y te amo a ti y amo a tu hermano. Amo a todos. ¿Quién te puso a ti de juez si el que es juez decide amar completamente? Yo que podía juzgar, ¿sí? No juzgo, amo. Amo profundamente. Yo sé que tu hermano se había equivocado, pero había que hacer fiesta, estaba perdido y ha regresado. Se había apartado y ha vuelto. Hay otros pasajes en la palabra de Dios que nos hablan del arrepentimiento. Tenemos a los 2 ladrones que mueren al lado de Jesús. Hay uno que reclama, que le grita a Jesús, y hay otro que dice: apiádate de mí cuando estés en tu reino. Hay quien le ha llamado el buen ladrón. Probablemente no es la mejor manera de llamarle, no hay buenos ladrones. ¿Era bueno para robar o qué? Es el ladrón arrepentido. Hay quien dice que se robó el cierro. Es el ladrón arrepentido. El día de hoy, hermano, yo te invito a que, no sé, mira, van 2 días que comenzamos esta misión y han estado los padres por acá atrás al inicio confesando, y yo he visto poquita gente. Bendita Iglesia Católica, en la que Dios, el mismo Jesús, nos ha dejado el sacramento de la reconciliación. Al final del día, aunque parte de la confesión es decir nuestros pecados, el sacramento no se trata de nuestros pecados, se trata de la misericordia impresionante que Dios tiene por ti y por mí, y que siempre nos espera. No se trata de qué tan malo o qué tan mala seas tú o yo. Se trata de qué tan bueno es el Dios que tú y yo tenemos. Amén. Amén. Ojalá que el día de mañana más decidan reconciliarse, volver a la casa del Padre, de ese Padre que siempre
siempre nos espera. Dios les bendiga.